Pobre niño. No, se ha cortado su dedo. Ay. ¿Para qué le hace pelar papa? Ah. Quisiera ubicar el dedo medio. Exudada por causa traumática, inflamatoria y tóxica en las articulaciones que puede sudados en el oral, si no es drenado, se constituye una materia plástica que da adherencia que obviamente limita la movilidad articular. Los exudados hemorrágicos o purulentos se convierten en tejido conectivo para la articulación. En caso la movilización son prolongadas adherencias que adquieren su propia cubierta y vasos sanguíneos. La adherencia original va extendiéndose, pudiendo llegar a unir la sinovial con la cápsula de ligamentos y cartílagos extraarticulares. Sus vainas. Clasificación de cinesioterapia. Asistida, libre, resistida. Anquilosis y fibrosis. Dependiendo de la intensidad, se participará por parte del paciente en una ejecución de los ejercicios de cinesioterapia. Se clasificará en asistida, libre y resistida, activa y pasiva. Activa, asistida, libre y pasiva. Cinesioterapia pasiva es que se lleva sin ayuda o resistencia del paciente, debiendo realizar con gran cuidado.
Generalmente en situaciones de artritis reumatoide para mantener el arco de movimiento normal o evitar su mayor limitación. En parálisis para la movilidad del paciente. En aquellas patologías que nos dan como resultado una debilidad intensa. Técnica: fijar la articulación proximal y sostener el sostenimiento de la parte distal.
También Clarisa. B. Listen, se escucha entrecortado. Un ratito creo que le dije. Entonces, vamos a ver en este caso una miembro superior de una región. Lice, no se lo escucha. Está entrecortado, dice. Ahora, ahora sí se escucha. Dice, sí se le ve, solamente que Hola. entrecortado. Sí se le ve, solo que el audio es entrecortado. Hola, hola. Ahora, ¿se pueden escuchar? Sí, mucho mejor. Perfecto. Bueno, les decía, vamos a ver y hacer una evaluación primero de esta radiografía. Es prácticamente a nivel de miembro superior. ¿Qué es lo que podemos observar en la radiografía? A ver. Una luxación o algo así. Una desarticulación de cúbito. ¿Dónde está? Clarisa, ¿qué podemos observar en esa radiografía? Tal vez le dicen en la radiografía de arriba una pequeña luxación, puede ser, en la primera. ¿Ya? Hay un desplazamiento, ¿no es cierto? Sí. Sí. Y es bastante notorio, incluso acá se nota, en los bordes, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué más? ¿Dónde está? A ver. Helen. Sí, doctora. Fíjense. ¿Qué podemos observar aparte del desplazamiento que nos ha dado su compañera? ¿Qué más podemos observar? En la segunda imagen, tiene tornillos, o sea, está reparado. Una prótesis, puede ser. Ya. Hay la presencia de una placa más los tornillos, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Por qué está utilizándose este tipo de aditamento? Por una fractura. A ver, ¿cómo está la fractura? Descríbanos la fractura. No veo ninguna fractura, parece más una luxación. Se refiere a la forma de la fractura en lineal, en los bordes.
está adivinando. Helen. ¿Cómo podría explicarle? En forma de... Oblicua, no sabría decirlo en términos médicos, pero en forma de... como de la calamina, algo así. Es irregular, no es lineal. Irregular. Él es, Oblicua. ¿qué más podemos observar? ¿Qué es oblicua? Pero A ver. una fractura oblicua y A ver, le estoy agregando una imagen. La luxación en la parte superior. Sí, que ya nos comentó Clarisa. Sí, en el hueso radio. ¿Y qué más? Abajo en las fracturas. En la fractura. seguro que Veo sí. la fractura, licenciada, y solo eso, aparte de los tornillos y la placa. Ya. A ver, ¿puede ubicar dónde están las fracturas? Sí, En al el cúbito. medio veo una Sí. y otra más abajito, así. Ya, estaríamos hablando entonces de una fractura doble, ¿no es cierto? Con presencia de desplazamiento a nivel de la cabeza del radio. Ya. ¿Verdad? Seguro que es el radio. Sí, dicen. Estamos de acuerdo todos, ¿no es cierto? Se nota el desplazamiento, hay la separación, se observa acá prácticamente la fractura doble, una que es horizontal y otra que es oblicua, ¿no ven? Por eso que incluso la ubicación del tornillo está en la dirección opuesta para poder. Y la utilización de la barra que nos está permitiendo fijar prácticamente esos 3 segmentos que han sido separados por la causa de la. Ahora, en una No sería fractura, el cúbito. generalmente, ¿qué cosas vamos a poder observar aparte de la parte radiográfica? Para hacer una evaluación previa, ¿qué es lo que tendríamos que ir observando? La densidad del hueso. Ya hemos visto que prácticamente en la placa radiográfica nos va a mostrar. Pónganse que este paciente prácticamente ya ha cerrado, ya consolidado, ya tiene buena consolidación ósea, pero que ha quedado o va a quedar con la placa para mantener, porque hasta que le retiren va a pasar todavía un determinado tiempo y todo lo demás. Pero ¿qué podríamos también observar en este caso, en esta patología que nos está mostrando, que es una fractura del radio con desplazamiento de la misma cabeza del radio? ¿Qué más tendríamos que observar o qué clínica nos daría? Una vez retirada ya el yeso, una vez ya preparada para comenzar tratamiento. ¿Qué cosas tendríamos que observar nosotros que vamos a hacer ya el tratamiento? El rango del movimiento, dicen. Ya, La pérdida de movimiento que ha habido. ya cuáles son las dificultades de movimiento, qué arco de movimiento está pudiendo tener, ya, ¿qué más? Eso estaríamos hablando dentro de la evaluación analítica y funcional que tendríamos que hacer previo a cualquier movilización, ¿cierto? Observación de la piel. Primero tendríamos que observar la piel. Ya, tendríamos que observar la piel. ¿Qué cosas tendríamos que ver en la piel en este caso? ¿Qué cosas nos podríamos La dar? inflamación. Hinchazón, Si tiene adherencia, Tumefacción, Sí, tú- Ya. Adherencia, tumefacción, ¿qué más? inflamación. Juan Carlos, ¿qué más tendríamos que ver? Doctora, también si hay en la piel un tipo abultamiento, Sí. Sí. deformidad. Ya, la deformidad se va a dar. Aquí estamos viendo de que va a existir deformidad, ¿no es Sí. cierto? Porque viene un desplazamiento. Vamos a poder observar eso también. Juan Carlos, a ver. Puede ser que si ha habido alguna inflamación por la Ya la presencia o no de inflamación en la zona, que es muy común que se vaya a dar. ¿Ya? ¿Qué más? Marina. Sí, dicen.
¿Qué más podríamos observar dentro de lo que es observación de la piel o en análisis, la evaluación funcional, por ejemplo, o del segmento que se evalúa? ¿Qué más tendríamos que ver? La Evaluar. coloración de la piel y la vellosidad también podría ser. Ya, muy bien. La coloración de la piel, ¿qué nos va a indicar? Si está, puede ser por la Coloración. ¿Qué nos indicaría la coloración de la piel? dicen bien que en realidad ha sanado o todavía hay una inflamación o una, no sé, eso le dicen tal vez. No. Cuando ustedes ven, por ejemplo, a ver, nos vamos a ir a un caso normal. Habitualmente, cuando hace mucho frío y se ven las manos, generalmente, ¿de qué color están cuando están así? Mucho frío. Morados. Rojo, dicen. Morados en En exceso. algunos casos. Morados en La algunos casos. irrigación, entonces le dicen. ¿Perdón? La irrigación sanguínea. Exacto, entonces la coloración de la piel nos va a permitir ver realmente cómo se encuentra la irrigación, la circulación a ese nivel, si hay buena o no circulación, permitiéndonos determinar incluso hasta la temperatura de la zona. Por eso les daba el ejemplo de cuando sus manos, por ejemplo, están moradas, generalmente están bastante frías, ¿no es cierto?, las manos cuando están con este tipo de coloración. Entonces esto nos permite determinar primero si la circulación es buena en la zona o no, y si va a poder o no o tener buena temperatura en ese segmento. Entonces es importante poder ver el tipo de coloración que se va a tener. Ahora, si nuestro paciente estuviera todavía con yeso y vemos que prácticamente después de un determinado tiempo ha empezado a cambiar la coloración de la zona, entonces está indicando que posiblemente el yeso está haciendo algún tipo de compresión y no está permitiendo buena circulación también. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, con el vendaje, esto es muy abusado. Puede suceder de la misma manera con la colocación, por ejemplo, de yeso. Entonces es importante por eso tener que evaluar esas características. En el caso de que ya se haya retirado el yeso, como habíamos visto, entonces tendríamos que tomar en cuenta que posiblemente no ha habido muy buena circulación por el tiempo de inmovilización que ha tenido la paciente. Y dentro de la evaluación analítica y funcional, tras haber revisado los arcos de movimiento, ¿qué más tendríamos que observar? Fuerza muscular. Haber observado fuerza muscular, ¿qué más tendríamos que ver? Debilidad en los músculos, Licen. Buen día, Licen. En este caso ya habíamos visto que fuerza muscular también se va a evaluar para ver si qué músculos están débiles, cuáles podrían todavía conservar fuerza. ¿Qué más? La dificultad dicen que tiene para A ver, no todos en coro. Vamos a empezar. Clarisa. las dificultades que tiene su ABD o sus trabajos o en lo que trabaja también dicen, eso también. Ya, actividad funcional en este caso, en actividades de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Actividades de la vida diaria. Muy bien. Dice, buen día, puede ser heridas, cicatrices, no sé. La presencia de heridas, cicatrices en la zona también es importante observar porque, primero, para colocar esta barra necesariamente han tenido que hacer un corte, ¿no es cierto? Sí. Entonces, para hacer ese corte, se ha tenido que, formar una cicatriz tras haber colocado la barra metálica que está ahí. Entonces, tendremos que ver si realmente ha logrado cerrar o no también esa cicatriz, o si existe la presencia o no de supuraciones, por ejemplo, a ese nivel. Entonces es importante que también veamos la presencia de heridas o cicatrices. O puede ser que resulta que incluso por la que está utilizando férula va a generar un tipo de compresión quizás a este nivel
y que puede estar llegando a alterar la parte de la muñeca. Pues también hay que ver en que tenemos o no presencia de algún tipo de laceración, herida, o cómo se encuentra la cicatriz tras la cirugía y tras haber retirado del inmovilizador externo que se haya utilizado. Muy bien, ¿qué más? La sensibilidad, dicen, de la piel y la tonicidad sí. muscular. El tono y sensibilidad de la piel, es importante observar cómo está el tono muscular, porque eso nos va a permitir incluso trabajar ya la parte motora y además la sensibilidad. Resulta que en algunas ocasiones, por el tiempo de inmovilización o el tipo de lesión, puede llegar a haber hasta compromiso del nervio. Entonces es importante que vayamos viendo de cómo se encuentra la sensibilidad, sobre todo distal, la producción o la localización de la lesión. Entonces es importante ver cómo se encuentra la sensibilidad. ¿Qué más tendríamos que observar? ¿Qué arcos de movimiento creen que pueda estar limitado en este caso? Pronación, supinación. Pronosupinación. La Pronación. pronosupinación. La pronosupinación, desviaciones, Radial. Inclinación radial, inclinación cubital. Desviación radial, Ya. desviación cubital. Ya. Flexión, ¿qué más? extensión. Flexión, prácticamente Flexión, estarían extensión de la mano. involucrados También los flexión. 6 movimientos que estarían trabajando a este nivel, ¿no es cierto? Sí, incluidos de la mano. Ya. Tras haber evaluado eso, hemos visto de que hay limitaciones, no podemos todavía definir de cuántos grados, que sería ideal hacer una evaluación visual para poder hacer eso, pero con la radiografía por lo menos ya tenemos una idea de cuáles van a ser los movimientos que van a estar limitados. ¿Qué más tendríamos que hacer? Ya hemos hecho una evaluación específica de la zona de la lesión, donde hemos visto funcionalidad, hemos visto tono, hemos visto coloración, etc. ¿Qué más tendríamos que hacer? Ver si tiene dolor intenso al realizar. Ya, la presencia de dolor, ¿sí? ¿Qué más tendríamos que observar? Puede ser el hinchazón también. La presencia de edema, que Francisco, compañero, también mencionó. ¿Qué más podríamos observar? Ya estamos haciendo una evaluación. ¿Escaras? Escarificaciones, eso decía en el libro, Liz. Escarificaciones. No sé qué se refiere. Y también la presencia de lunares. Claro, en el caso de la observación de la piel, que es que había, por ejemplo, elementos que usualmente no se encuentran, o en el caso de los lunares, que puedan ser lunares no comunes. Normalmente, como son lunares, es normalmente plano, en alguna que otra ocasión son un poquito abultados, pero generalmente tienen una coloración negruzca, ¿no? Está bien delimitado. En cambio, hay lunares que son anormales cuando ya tienen una coloración, por ejemplo, medio azulada, que quizás ha ido cambiando de tamaño durante un determinado tiempo. Se ha hecho más chico, se ha hecho más grande todavía, o se ha hecho mucho más abultado. Entonces, la presencia de estos elementos también indica que pueda haber algún tipo de problema a nivel de la zona. Entonces es importante poder hacer este tipo de observaciones. En el caso, pero ya, de haber hecho esta observación de la piel que ya mencionaron hace rato nuestros compañeros, ya hemos observado incluso la funcionalidad de este segmento donde prácticamente se encuentra la lesión. ¿Qué más tendríamos que hacer para complementar? Se tiene que hacer sí o sí referencia a lo que es la radiografía, o puedo hacerle al paciente. Consultas que yo puedo hacerle al paciente. Puede hacerle consultas al paciente. Ya. En situación de hacerle consultas al paciente, yo le puedo preguntar primero con qué lado escribo. Uno. Sería la segunda, si la edad. ¿Cuál es la edad? Y 3, si tiene algún problema
¿cómo se puede decir? Un problema congénito o alguna situación que pueda tal vez complicar, ¿no? La consolidación o incluso atrofias musculares que pueden desarrollar lo que son las fracturas. Muy bien, Wendy. Eso sí. Cuando se está haciendo la entrevista al paciente, obviamente nosotros ahorita nos estamos guiando, como decía anteriormente, simplemente por una radiografía, pero que es muy importante que ustedes vayan a hacer las consultas que son necesarias o que crean que sea necesario, por ejemplo, incluso de cómo ha sucedido la caída, y eso va a ir también en función al tipo de profesión que va a tener el paciente, ¿no es cierto? Y nos dirá incluso, por ejemplo, ahí podremos incluso determinar un poquito cuál es la mano dominante, porque es la mano de mayor fuerza, realiza sus actividades. Porque sabemos que nosotros tenemos, generalmente la mayoría tenemos una mano dominante, que es la mano que prácticamente nos permite realizar de manera mucho más precisa cualquier tipo de actividad, como desde el agarrado de un lápiz, por ejemplo, es lo más básico. Y una mano que, la otra mano que nos permite tener más fuerza, es decir, tiene mayor potencia para realizar actividades motoras mucho más gruesas. Entonces, en función a eso es que también nos va a poder determinar cómo ha sucedido la caída y por qué ha sido que se ha dado en ese efecto. Después, es importante, como ya dijo su compañero, ver, por ejemplo, la funcionalidad en el sentido de cuál mano es la dominante, porque en función a eso es que también voy a trabajar para poder ver qué actividades o la parte de terapia ocupacional tengo que realizar para poder habilitar esas actividades. Y la edad es muy importante. Si es una persona de la tercera edad, por ejemplo, en muchos de los casos, generalmente en la mayoría, las consolidaciones óseas tardan bastante para poder realizar ese tipo de trabajo. Ya tenemos casi un vistazo más completo de lo que podríamos hacer. ¿Qué más podríamos hacer aparte de hacer la evaluación a este nivel? ¿Qué más tendríamos que observar o tomar en cuenta? Los arcos de movimiento o la pérdida de movilidad que ha habido en articulaciones adyacentes. Muy bien, eso es cierto. Por ejemplo, pónganse que haya utilizado, aunque no yeso, pero haya utilizado un tutor externo, es decir, una férula externa. El paciente necesariamente a nivel de la articulación de codo, por ejemplo, puede ser que haya tenido una limitación por el tiempo de inmovilización y por la posición, incluso no solamente se va a ver afectada la articulación del codo, sino también se va a ver afectada la articulación del hombro, ¿cierto? Y ante esto, incluso en algunos casos, dependiendo de, por ejemplo, si fuera con yeso, hay dos tipos de yeso, uno que es el yeso que normalmente, la venda de yeso que normalmente conocemos, y otra que ahora están utilizando, que es más plástica y es más ligera, que por ejemplo les permite sin ningún problema poder realizar algún tipo de movilización. En cambio, con yeso, por el peso, prácticamente les va generando una ligera escoliosis a nivel de columna, entonces también va a ser necesario en este caso, digamos, tener que trabajar con ello. Ya hemos visto una vista un poquito más global de qué podríamos hacer con nuestro paciente. Ahora sí, empecemos con nuestro programa de tratamiento. ¿Qué vamos a hacer con nuestro programa de tratamiento en función a ese tipo de patología? ¿Qué tendríamos que hacer primero? ¿Dónde está Laura? Lisa, perdón. Sí, Lisa, perdón, estaba atendiendo a mi hijito. Se ha cortado su dedito. Lo siento. La bacana. Así hace rato estaba llorando. Jocelyn, para que le ponga en contexto a Laura. Miente. Sí, por favor. Para el tratamiento, realmente yo creo que sería, como ya hemos valorado la fuerza muscular, en relación a eso, trabajar los músculos, sería si él ha tenido una pérdida de tono, una pérdida de fuerza, los músculos se han hipertrofiado, poco a poco. ¿Hiper o hipo? Hipo. Hipo. Sí. Se han adelgazado en volumen, digamos, han perdido la fuerza. Entonces, sería
trabajar en eso, le dicen los músculos, más que todo enfocarnos Pero nivel ¿cuál sería muscular. nuestro programa de tratamiento? ¿Cómo tendríamos Movilizaciones, ¿Ya? listo. Resulta de que Movilización. todavía hay Adherencias. un edema. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tendría que actuar como primer Primero, paso? tratar el edema, le dicen. No podemos trabajar si hay Dolor. presencia de un edema, porque Agrandaríamos el dolor no, también. no, O sea, lo sería extenderíamos. tratar con el edema, Ya. hacer drenajes, drenar ese edema o hacer Crioterapia. un tipo de drenaje primero. Entonces, como primer paso tendríamos que reducir el edema, quizá la presencia de dolor, porque generalmente en este tipo de casos hay bastante dolor. Sí. Entonces, para reducir el edema puedo utilizar lo que son drenajes, entonces estaría utilizando algo de más, ¿cierto? Para reducir el dolor puedo trabajar con agentes físicos. ¿Qué agentes Crío. físicos me permitirían trabajar con eso? Crío. A ver, ¿dónde está? Vamos a tener a... ¿Dónde está un varón? Aquí está el primero. Galeán. Crioterapia, digo. Sí, sí, Lisa. ¿Qué agentes físicos podríamos utilizar? Crioterapia. Podría ser Hielo. Pero se ensancharía y haría grande más la vena. ¿Qué vemos? A ver. Crío. Pasando las 48 horas podría ser calor. rayos, dicen, infrarrojos. Calor. Rayos infrarrojos. Está con presencia de edema. No, Lo vas a enrojecer todo. no, en ese caso no sería entonces infrarrojos. Crioterapia. Entonces vamos a utilizar Ronald. Ay, Ronald, siempre le cambio de nombre. Crioterapia, yo diría. Crío, pero afectaría al hielo también. Solamente en esa zona. A ver, Laura. Hasta que Ronaldo piense. Compresas frías, le dicen. Pueden ayudar bastante las compresas frías. Podría ser de electroterapia, no me acuerdo, le dicen. Estaba en la punta de venir el lápiz. Todavía en electroterapia todavía no saben qué corrientes van a hacer, van a surgir analgésica y todo eso. Y además que tienen que ver que en la presencia, por ejemplo, de estas barras hay cierto tipo de corrientes que no las van a poder utilizar. Entonces, sí se podría utilizar, pero hay que ver qué tipo de corriente vamos a poder utilizar. No se preocupen, no les voy a exigir que me digan ahora porque todavía no están llevando, por lo menos los que llevan conmigo la parte de electro, no estamos todavía marcándonos todavía en patologías específicas, pero sí vamos a poder utilizar alguna que otro tipo de corriente eléctrica para poder trabajar. ¿Qué más? ¿Qué más tendría que ver? ¿Qué tipo de agentes físicos más podría ayudar o podrían coadyuvar para que pueda, primero, reducir el dolor, reducir el edema, el frío que nos puede ayudar bastante? Las bolsas. La parte de drenaje también que nos ayuda bastante. En el caso del dolor, la presencia de la utilización de la electroterapia que también puede ayudar. ¿Qué más puede ser? Ultrasonido no se puede. Por eso les digo que hay que tener mucho cuidado con decir qué tipo de corrientes, pues no les estoy exigiendo. Y al afirmar con el ultrasonido, imposible de que puedan utilizar con un paciente, sobre todo con estas características, nunca. No se puede. Ya, perfecto, gracias. Le tengo una pregunta para un edema, para reducir un edema. ¿Ayuda más el calor o el frío? Dependiendo de la etapa. No. Eso, En digamos la que es etapa aguda, sí le va a favorecer bastante la utilización de frío. Frío. Hielo. Crío. Por ejemplo, ya en una etapa ya más intensiva y larga, que ya hace tiempo, por lo general este tipo de pacientes
mantienen el edema incluso un mes después de haberles retirado ya se les dio el yeso o haberles ya empezado a hacer, queriendo iniciar ya la movilización, mantienen todavía el edema. Entonces, Liz, puede ajá. utilizar agua, por ejemplo, la parte de hidro, se puede utilizar no caliente, sino agua casi tibia, con algunos pueden ser medicamentos o quizás plantas medicamentos. que sean antiinflamatorias que ayudan bastante. Hidro. Entonces, en función a eso, al tiempo, yo creo que deberíamos usar lo que es agentes físicos. En este caso, si ya es un proceso más crónico, o sea, ya pasado la etapa aguda, pues sería la utilización de termoterapia. Calor. Cualquier, no cualquiera, realmente específico para una fractura, no sé, pero sería la termoterapia, aplicación de calor. Se puede utilizar. Ahora, es importante por eso ver qué tiempo tiene, por eso hace rato su compañero, por ejemplo, cuando me dijo rayos infrarrojos, se podrían utilizar, pero tendría que decir en qué momento, porque si ponemos así al azar y hay presencia de edema, entonces si mi edema en este caso está pulsando por la etapa aguda, ¿qué es lo que voy a hacer? Es incrementarlo, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado y ver específicamente más o menos en qué tiempo está dando. En cambio, teniendo ya una idea básica de que puede ser que ya es un proceso largo y el edema es permanente, entonces sí nos va a permitir trabajar con la parte de termoterapia para poder hacer la reducción. No solamente pongo, digamos, el foco infrarrojo y va a reducir, sino que tendría que utilizar, por ejemplo, la técnica manual que su compañera hace rato mencionaba, que en este caso es el drenaje, y les ayuda bastante con eso a trabajar la parte de reducción de este tipo de eventos. Ya. Ya hemos tratado ya quizás el edema ha bajado un poco más, vemos que nuestro paciente prácticamente dolor ya es un poquito más tolerante al dolor. ¿Qué tendríamos que comenzar a hacer? Movilizaciones. Movilización. La reeducación muscular. La pasiva. Diferenciemos. Movilización con reeducación muscular. ¿Cuál es la diferencia? Que la movilización puede ser activa y pasiva. Pasiva, y la reeducación muscular solamente es activa. Sí, pero eso solamente se refiere a los músculos. Es así. Entonces todavía no nos centremos a la reeducación que vamos a hacer posteriormente. Empecemos con la movilización pasiva. ¿Qué tendré que trabajar en movilización pasiva? ¿Cuál tendrá que ser mi función como terapeuta y cuál va a ser la función del paciente en este tipo de movilización? La articulación. Larissa, le comento que se le escucha reentrecortado, no sé si seré solamente yo o todos sus compañeros. Dicen, ¿ahora me escuchas bien? Más o menos, con algo de fondo. De movimiento. ¿Ya? Y como paciente, coadyuvar, ayudar, tratar a hacer en su casa también. Ya, como paciente puede coadyuvar en el tratamiento haciendo en su casa con la ayuda del segmento sano, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de movilización pasiva, como habíamos visto la anterior semana, es importante que prácticamente se tome en cuenta que el terapeuta va a ser el que va a actuar en este tipo de movilización inicialmente para poder ayudar a completar los saltos de movimiento. Inicialmente, incluso simplemente al querer hacer la dorsiflexión o hacer la extensión de muñeca, el paciente, primero, que va a estar en posición. Generalmente la mayoría de los pacientes con este tipo de lesiones tienen una posición neutra, estamos hablando de una posición neutra entre supinación, y además de que también tiene una posición neutra entre la flexión y la extensión. Entonces, lo que se busca es que el paciente, el terapeuta, trabaje con el paciente buscando la mayor amplitud articular, tratando de conseguir de manera pasiva un mayor arco de movimiento respecto al que se encontraba en este caso al perdido. Una vez de que el paciente pueda, primero, tenemos que ver que el paciente tolere ese tipo de movilización. Generalmente al inicio muchos de sus pacientes van a empezar a sentir dolor, pero va a ser más por el
más por, ni siquiera por la herida, sino más por el tipo de movilización que están haciendo, porque ya están empezando a mover segmento muscular, es decir, músculo y tendón que están empezando a trabajar. El paciente, muchos de los pacientes van a decir al inicio que sienten mucho dolor, pero hay que saber diferenciar que realmente sea el dolor de la parte muscular, que sea realmente el dolor por la presencia, en este caso, de la fractura. Entonces hay que también diferenciar eso con el paciente y explicarle al paciente de que prácticamente como su brazo o su segmento, en este caso, la muñeca ha estado inmovilizada en una determinada posición por bastante tiempo, los músculos y tendones se han olvidado de cómo trabajar y necesariamente tienen que hacer este movimiento y va a sentir cómo esos tendones van empezando a trabajar y ese es el dolor que incluso se irradia hasta la punta de los dedos. Entonces muchos pacientes les van a poder describir incluso ese tipo de dolor que van sintiendo. Pero es un dolor que a medida que van trabajando con el paciente va disminuyendo, va reduciendo. Si fuera de, en este caso, la fractura que se hará o molestias por la luxación, entonces ese dolor no va a ceder. En la misma sesión, a medida que ustedes vayan movilizando, el paciente va a sentir ya está menos adolorido, ya siento menos el dolor, entonces van a poder ver que efectivamente se trataba de los tendones y músculos que ya estaban empezando a trabajar al momento de realizar la movilización. Y hemos trabajado la movilización pasiva. Vemos que ya está acudiendo el paciente, ya empieza a poder realizar esta movilización pasiva en casa. Les ha ido perfectamente para poder avanzar en su tratamiento. Y ahora, ¿qué nos tocaría hacer? A ver, Marcelo, ¿qué nos tocaría hacer? Dicen, buenos días. Después de hacer la movilización pasiva, ¿pasaríamos a la activa? Sí, a la activa. Pasiva, activa y resistiva. ¿Qué tendríamos que hacer en la activa? Después de pegar los arcos, Marcelo, le comento que está súper entrecortado. Dice, realizar ejercicios para que vuelva a sus labores de la vida cotidiana. No, nos ubicaríamos antes. Estamos en la movilización activa asistida. ¿Cuál sería la función del terapeuta y cuál sería la función de, en este caso, del paciente? Un momentito, por favor, me esperan, están cortando mi puerta y de ahí. ¿Y usted me escucha? Se cortó mi oreja. Ha ido a atender la puerta. Continuamos. A ver, empecemos con la movilización activa. Vamos a comenzar. Primer paso, movilización activa asistida. ¿Qué tenemos que hacer en la movilización activa asistida? ¿Cuál es la función del terapeuta y cuál es la función del paciente en esta etapa? Junto con el paciente se realizar los movimientos. Ejercicios. Ya, diferentes ejercicios. ¿Qué ejercicio? Puede ser con la ayuda de medios mecánicos como poleas. Puede ser. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A ver, primero empecemos definiendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la movilización activa asistida? Me indica de que tenemos que hacer actividades, ejercicios junto con el paciente. ¿Cómo tenemos que hacer junto con el paciente estas actividades?
Puede ser la utilización de medios mecánicos, manual, sirve, pero ¿cómo tendríamos que hacer? En la CIES de la articulación. Enseñarle, licenciada, a realizar el movimiento. ¿Ya? Primero, digamos, si yo tengo que hacer la pronosupinación, entonces mostrarle cómo yo lo voy a hacer de manera uniforme y lenta, ¿no? Para que no lo haga brusco. Es lo primero que puedo hacer. ¿Ya? En la activa. Pasiva. Eso sería activa, pero pasiva. ¿Qué más podríamos hacer antes de la asistida, antes de que pasemos? Primero no sería la asistida. Wendy. Evitar los movimientos inclinados. Perdón. Ya evitar movimientos de institución. Celeste. Dentro de esta movilización activa asistida, ¿qué tendríamos que hacer nosotros como terapeutas? La activa asistida es la que yo le voy a ayudar al paciente a realizar movimientos suaves. Yo voy a hacer como, tenía un ejemplo de la anterior, la radiografía que nos mostró la captura de radio. Vamos a empezar con una flexión, pero suave. Voy a agarrar la parte, fijar la parte proximal y mano pasiva, mano activa. La parte distal para poder hacer el movimiento suave y uniforme para que el paciente pueda tener una coordinación, aparte de devolverle la sensibilidad al movimiento, tanto como el movimiento y la piel. Muy bien, Celeste, así es. Entonces, la función de nosotros va a ser acompañar en este caso al paciente en todo el rango de movimiento y solamente ayudarle donde vaya a ser necesario, en el momento que vaya a ser necesario. Y tengo que empezar, ustedes que han hecho ya este trabajo dentro de sus videos, donde tendrán que poner su mano activa y su mano pasiva para poder realizar cualquier tipo de actividad. Estamos hablando de hacer actividades quizás desde el punto de vista de terapia ocupacional, actividades específicas, o simplemente el querer ganar el arte del movimiento o mejorar el rango de movimiento. Una vez que ya hemos pasado la movilización activa asistida, tenemos que ver la movilización. ¿Cuál nos faltaría? La libre. La activa libre. La activa libre. Jocelyn, a ver, vamos. Y luego sí. La movilización activa libre, como ya hemos pasado lo que es la movilización activa asistida, quiere decir que nuestro paciente ya va a poder movilizar el segmento en contra de la gravedad. Entonces el paciente va a realizar el movimiento solo, en contra de la gravedad. Eso es. ¿Ya? ¿Cuál sería la función? ¿Dónde está? Hace rato que estaba viendo acá mi compañera. Cintia, creo. No, porque se está viendo. Todo, pero se olvida. Cintia, cuando hay. Cintia. Una vez de que ya hemos empezado movilización activa libre, ¿cuál va a ser nuestra función? Su compañera ya nos ha explicado cuál era la movilización activa libre que tendríamos que realizar. Luego seguiría la resistida, es decir, que el paciente ahora... ¿Cuál va a ser nuestra función durante la movilización activa libre? Nuestra función es indicar al paciente cómo debe hacer el movimiento. Él tiene que hacer solo el movimiento. ¿Qué más? Bien. Y poco a poco ya va a poder hacer, como se dice libre, él solo tiene que hacerlo. Y también la movilidad tiene que ir mejorando poco a poco y ahí iríamos a la resistida. No, antes, Cintia. No se salta todavía, no hacemos. ¿Cómo se...? Vamos a tener que enseñar, sí, el movimiento. Sí. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer nosotros? Le enseñamos el movimiento y que el paciente haga por sí solo sus cosas y le dejamos. ¿Vamos a hacer eso? No. Por sí solo no, indicándole nosotros. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí?
vigilar, controlar de que el movimiento Vigilar cómo está sea- haciendo, tiene que hacer también reposo en cierto, después de terminar un movimiento, y verificar cómo lo está haciendo el movimiento. Exacto, entonces cuando estamos ya trabajando con la movilización y no dejamos al paciente, ya puede hacer y le dejo hacer sus 10 repeticiones, sino que tengo que controlar que efectivamente esté realizando bien el trabajo indicado, ¿cierto? Se le ha mostrado cómo tiene que hacer el ejercicio, el paciente ya sabe cómo tiene que realizar el ejercicio, estamos hablando en este caso de 6 tipos de ejercicios, el paciente ya sabe muy bien, entonces no tenemos que conservar, incluso si es necesario contar las repeticiones, corregirle si es que se ha equivocado en algún movimiento, quizás está utilizando movimientos de sustitución, de la misma manera hay que corregir. Por eso es importante que cuando esté trabajando movilización libre, activa libre, se vaya a controlar adecuadamente al paciente para que él pueda realizar de forma óptima los movimientos. Ahora, ¿dónde está Lizzy? ¿Qué nos falta? En la activa libra. Resistida. La libre acaba de decir Cintia. La activa resistida. ¿Ya qué voy a hacer en la activa resistida? En aquí se supone que el paciente ya puede realizar los ejercicios de forma libre y se puede aplicar una resistencia con ayudas mecánicas o con la fuerza que se puede aplicar el fisioterapeuta. Ya, podemos utilizar una resistencia externa que puede ser manual o mecánica, ¿cierto? Sí. ¿Por qué será importante? Generalmente es más importante trabajar una resistencia inicial manual. Alex. No sé cuál, por qué será importante. Sí, ¿Por qué Lisa. será importante? ¿Por qué será importante iniciar primeramente con una resistencia manual? Por lo general siempre se empieza con eso. Porque nosotros vamos a ser conscientes de la resistencia que le estamos poniendo, o sea, del tipo de resistencia, o sea, de la intensidad de la resistencia que vamos a colocar al paciente. Porque si colocamos un artefacto mecánico, tal vez este no lo pueda levantar y pueda provocar algún tipo de dolor al paciente. Y también antes de todo esto, para aplicar lo que es la movilización activa resistida, tiene que ser tiempo después de la fractura, porque si hacemos a un corto periodo puede provocar volver a fracturar dependiendo de... se puede volver a fracturar en la misma zona si es que no ha consolidado de forma correcta lo que es la fractura. Por eso es mejor empezar con la mano del terapeuta, porque somos conscientes de la resistencia que vamos a colocar al paciente. Ya, muy bien, Alex. Es cierto, y vamos a ser conscientes primero de cuánto de fuerza estamos utilizando para la resistencia y además poder ver realmente qué capacidad de fuerza para realizar esta actividad que tiene el paciente, ¿cierto? Cuando se está trabajando entonces con la movilización activa resistida, por lo menos, aunque sea la primera sesión al inicio de esto, es importante que nosotros hagamos este tipo de aplicación, porque así vamos a poder determinar si mi paciente tiene la capacidad de poder resistir un poquito más de fuerza o de peso externo que se le vaya a aplicar. Entonces ya vamos a ser conscientes con nuestros compañeros de poder determinar qué tipo de resistencia, qué tipo de fuerza vamos a poder aplicar. Ahora, obviamente, es imposible de que podamos hacer este tipo de movilización activa resistida en pacientes que primero no hayan consolidado bien, no tienen una buena consolidación, o sea, por eso es importante siempre que ustedes pidan la última radiografía de control, o si es que no tiene, solicitar que se haga una radiografía para ver cómo está esa consolidación y poder realizar las actividades. Una vez de que hemos visto que hay una buena fuerza muscular, empezamos a trabajar con la resistencia. ¿Qué más tendremos que hacer dentro de esta gama de resistencia? Porque se va a empezar con una resistencia baja y progresivamente va a ir subiendo. ¿Qué más tendremos que hacer? ¿Dónde está? A ver, Zulma. Lice,
También se podría utilizar la escala de Daniels, como ya estamos empezando con la resistencia, ya empezando a calificar arriba del 3. Ya, para trabajar prácticamente con movilización activa resistida tiene que estar calificada arriba de 3 para poder hacer este tipo de trabajo. ¿Listo? Sí. Resulta que ya han logrado tener más 3, incluso ya está en -4, es decir, que ya ha empezado a tener buena potencia. ¿Qué más tendré que hacer? Y su compañero hace rato nos dijo dentro de la evaluación post-compañera, o usted mismo creo que fue, que nos dijo que era importante saber qué tipo de actividades realizaba el paciente. Puede ser que sea gimnástico, estaba haciendo parada de manos y ahí se desequilibró y llegó a producirse la fractura. ¿Ves? Entonces, ¿ya qué tendré que proceder? Ya hemos llegado a una... La capacidad que posee el paciente, porque la capacidad el ángulo, la tensión que tiene, primero le vamos a enseñar a hacer con nuestra, o sea, le vamos a enseñar con nuestra ayuda, ¿no? El ejercicio, por decirlo, y después vamos a calcular, digamos, la tensión de que él tiene, o sea, cuánto puede llegar a soportar para poder yo medir y ponerle una tensión regular o normal, se puede llevar mediante bandas, eso es lo que yo podría hacer. Y también cuánto de peso puede soportar él, pero progresivamente, ¿no? Claro, eso estamos hablando ya dentro de lo que es la rehabilitación activa resistida. Nosotros estamos viendo tensión, estamos viendo peso, estamos viendo resistencia. Sí. Oye, exacto. Una vez de que hemos logrado avanzar, como les digo, pónganse que esta persona es gimnasta, por eso es que también esto va muy relacionado al tema que nos toca tomar la próxima semana, o tocar en este caso, y es gimnasta, hace deporte. Resulta que cuando estaba haciendo parada de manos, tuvo un desequilibrio y ahí es donde se produjo esta fractura. ¿Qué tendría que empezar a hacer ahora? Readaptarlo otra vez, dice, a su actividad. Valorar la articulación articular, o sea, valorar los arcos de movimiento, o sea, si ya se han valorado llegado, los arcos de movimiento, ya por eso es que ya puede hacer movilización activa resistida, porque ya ha completado arcos de movimiento y ha empezado a fortalecimiento muscular. Aquí entraría la reeducación muscular. Exacto, Jocelyn, ahí entra la reeducación muscular y es lo que les decía, alguien de sus compañeros ya mencionó eso. Y dentro de la reeducación muscular estamos hablando, y como dijo hace rato Lisette, se trabaja la movilización activa resistida, ¿no es cierto? Pero ya es una etapa mucho más avanzada. Es una persona gimnasta, como les dije, pongamos que es una persona que hace gimnasia, entonces aquí ya tendría que empezar a buscar actividades que me permitan hacer, primero, esa resistencia de la que hablaba su compañera, esa elasticidad que tenía anteriormente, esa capacidad de fuerza. Una persona gimnasta, hagamos parada de manos, muchos de nosotros no vamos a poder realizar esto porque no estamos aptos, ¿no es cierto? En cambio, una persona que constantemente hace ese tipo de actividades va a estar y necesita volver a su actividad cotidiana, que en este caso era la gimnasia. Entonces, aquí es donde entramos ya con la parte de actividad física y es lo que nos está tocando prácticamente llevar la populación. Pongamos que su paciente tiene que volverla a reacondicionar para un futuro más adelante, que va a volver a entrenar y a hacer las mismas actividades que realizaba antes. Tengo que empezar a ejercitar muscularmente. ¿Y mediante qué voy a empezar a reeducar? Mediante la actividad física. Y es por eso que ahora estamos empezando a hacer nuestro programa de ejercicios o de acondicionamiento físico para el proceso de rehabilitación. Ahora, que cada deporte tenga su propia forma de entrenamiento, no nos metemos a ese campo todavía porque eso lleva un cuarto año en deportivo. Lo que sí nosotros nos vamos a meter es un poquito ver que el trabajo integral no solamente se está dando desde el primer momento que han empezado con reducir el dolor hasta el proceso en que el paciente ya puede movilizar sin ningún problema y completar sus arcos de movimiento, sino que ahora también tengo que trabajar la parte muscular, porque necesito reeducar a esos músculos que se han visto afectados por la lesión. Y para esto empiezo a hacer mi programa de actividades físicas, que son básicas las que vamos a ir utilizando, que son muy diferentes a los programas de entrenamiento ya para acondicionamiento físico y competitividad. Eso van a llevar ya al año, ¿ya? Entonces, estamos quedando aquí. La próxima semana ya les toca exponer
Les he puesto, chicos, en sistema por si acaso y vayan comentándoles a sus compañeros. Os voy a mostrar en este momento sobre la tarea. Les ha tocado por grupos, ¿no es cierto? Ya saben que les ha tocado, pueden revisar, están las mismas consignas que se les dijo en teoría, están también dentro de cada grupo, y en este caso nos vamos a ir directamente a su grupo, que es el grupo B, donde les voy a mostrar la consigna, y este es trabajo en grupo, es decir, que no van a ir y subir cada uno un documento, sino que en este caso van a armar todos los del grupo el documento. Ahorita les voy a mostrar. El grupo B. Lisa, ¿no está compartiendo pantalla? No, todavía no estoy compartiendo pantalla. Estaba ubicando Okay. plataforma. Ya. Ahorita recién. Les comparto pantalla. Ya. Una vez de que entran, hacen clic en grupo B, ¿no es cierto? Que es el grupo que les toca, les va a salir el programa de ejercicio. Está prácticamente acá. Miren, está. Grupo C, grupo B, de grupo A también ya es. Plataforma. Del grupo D, recién mañana les va a aparecer su consigna. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? A ustedes les ha tocado lecciones en tendón de Aquiles, tobillo y fracturas. Entonces, para estas patologías hacen su programa de ejercicios. Como son aproximadamente 20 estudiantes, 24, obviamente de los 24 no todos participan, porque no todos están ni siquiera programados, tampoco entran a las clases. Lo que van a hacer es, aquí indica donde los integrantes del grupo deberán en un solo documento en Word describir las actividades. Por ejemplo, supongamos que en este caso, a ver, a Lizzy la estoy viendo en este momento, Lizzy pone ahí programa de ejercicios para tendón de Aquiles y describe su actividad. Entonces, como grupo, entrega por grupo, yo no puedo entrar porque no pertenezco a ninguno de los grupos, es decir, específico, tendría que estar alguien de ustedes. Van a poder hacer en entrega de grupo. Les va a salir una ventanita ahí donde les diga que tengan que subir un documento, en este caso solamente documento en Word. ¿Por qué? Porque van a poder hacer cambios, van a poder modificar en este caso el documento. Como les decía, supongamos, Dixie es la que pone programa de ejercicios para tendón de Aquiles y describe ahí, no sé, digamos, caminar de talones, caminar, hacer 3 series de 10 repeticiones, caminando de talones o hacer saltos con los talones, pongamos, para poder elongar lo que es tendón de Aquiles, o quizás caminar de puntillas o hacer una combinación. Ella hace su descripción ahí. Envía al grupo, va a poder poner enviar al grupo. Después, en este caso, puede ser que Laura, la siguiente, entra y ve lo que Lizzy ha sugerido para ese tipo de patología. Laura tiene otra idea y pone ahí otro tipo de actividad que puede realizar. Y así sucesivamente. Celeste vendrá, luego Juan Carlos, luego Ronaldo, luego digamos Clarisa, etc. Entonces en un solo documento van a poder ir poniendo todas sus actividades, como son prácticamente 3 patologías donde van a poder involucrar, que sin ningún problema van a poder desarrollar este tipo de actividades. Una vez de que, por ejemplo, Laura ponga ahí, simplemente va a poner guardar, edita, guarda, y se va a guardar con la sugerencia también de Laura, sin haber borrado lo que ya ha hecho, por ejemplo. Va a venir Celeste, va a hacer lo mismo que hizo Laura, edita, se va a abrir el documento, ahí pone su sugerencia, guarda ese documento, y ya también el siguiente, en este caso Juan Carlos hará lo mismo, también Marcelo, etc. Entonces en un solo documento van a ir construyendo prácticamente. Esto con el fin de que no se repitan los ejercicios. Ya van a ver qué cosa han hecho sus compañeros, entonces no van a poder repetir eso.
Tengo que hacer el primero entonces. Entonces vamos a tener una variedad de actividades físicas que van a poder desarrollar. Una vez de que vayan terminando, van y envían todo. Van a ir enviando y se va a ir guardando automáticamente el programa de pesquisa que está con. ¿Entendieron? Sí, está claro, ¿no es cierto? No está muy complicado. Entonces, a hacer por favor a sus compañeros, igual vayan, como se encuentran en otros grupos, igual vayan diciéndoles. De todas maneras, yo el día viernes, igual a los del grupo del viernes les voy a explicar lo mismo. Y me faltarían los del día lunes y los del día martes. Pero por favor vayan socializando eso con sus compañeros. ¿Ya? Y nos estaríamos viendo la próxima semana a los que faltan en teoría. ¿Ya? Cuídense, chicos. Hasta luego, Lice. Cuídense. Chao, Luego chao. dice, chao, Lice. Mm.